Bueno, buenos días. Estaba esperando que se nos uniesen más participantes y estaba dando los 5 minutos de cortesía que solemos utilizar aquí en Andalucía para que todos los que se hayan inscrito les di este tiempo, porque de vez en cuando hay muchas complicaciones que hemos tenido nosotros ahora aquí en el otro lado de la cámara. Quería daros, me voy a presentar, soy Miguel Guardiola, soy el director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y quería daros la bienvenida a este seminario online sobre introducción del mercado laboral en Andalucía y el Algarve, que estamos organizando dentro del proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve. Me acompaña en esta mesa de inauguración María Eugenia Donaire, que es la jefa de Servicio de Orientación de la Demanda del Servicio Andaluz de Empleo y es la coordinadora del SAE Andalucía, del EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve. Estamos encantados de teneros aquí, de hacer esta primera actividad de cara al público por parte de la CEA, del EURES Transfronterizo. Es un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea, pero quiero públicamente mostrar el agradecimiento al SAE por liderar este proyecto. En Europa, 40% de las regiones son transfronterizas. Y el euro transfronterizo, lo que es la iniciativa de la Unión Europea, en este año 22-23, la convocatoria 22, pero hacemos actividades en el 23, mitad del 22 y hasta el 24, mitad del 24, solo 7 proyectos fueron aprobados y uno de ellos es el Andalucía-Algarve. Muestra que hay que ponerlo en valor, un trabajo atrás de una administración andaluza comprometida con este objetivo, que es ayudar tanto a trabajadores como a empresas en ambos lados de la frontera a que haya más transferencia, más movilidad y que sea todo más sencillo. Como introducción, decir que la CEA va a hacer una serie de seminarios en estas actividades. Tenemos programada, el de hoy es de introducción a los seminarios, pero tenemos programadas 2 más, uno para mediados de mayo y otro para mediados de junio. El siguiente será sobre igualdad, sobre los planes de igualdad tanto en Andalucía como en el Algarve, sobre el teletrabajo transfronterizo, las personas que teletrabajan y cómo se va haciendo, y el otro sobre aspectos fiscales, tanto para trabajadores, autónomos como empresarios. No quiero quitar más tiempo porque los que tienen que hablar son los técnicos, los expertos que vienen luego, pero sí quiero pasarle la palabra a María Eugenia y reiterar mi agradecimiento. Aquí, aunque no lo veáis en la pantalla, pero tenemos 2 compañeros más del Euro Transfronterizo, del SAE. Está Belén Valiente, de la red EURES, y Gael Cotya, que es la responsable o la coordinadora, la responsable técnica del EURES Transfronterizo, que también quiero agradecerle su trabajo. María Eugenia, de nuevo, muchas gracias. Nada. Buenos días a todos, soy María Eugenia Donaire, como ha dicho Miguel, soy la coordinadora del proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve y jefa de servicio de orientación y atención a la demanda del Servicio Andaluz de Empleo. En primer lugar, muchas gracias, Miguel, por organizar estos seminarios. Para nosotros es fundamental la difusión del programa ante las empresas, ante las entidades que puedan facilitar el cometido que tenemos desde la Comisión, que nos han establecido desde la Comisión Europea. Sabéis que EURES es una red de cooperación transfronteriza entre países limítrofes que compartimos fronteras, en la que pretendemos el intercambio de servicios y trabajadores. Entonces, la red EURES, en nuestro caso, agrupa a una serie de socios y asociados. Tenemos la grandísima suerte de tener a la CEA, a la Confederación de Empresarios, con Miguel a la cabeza, que hace muchísima labor de ayuda para que el proyecto cuaje y da mucha información a los empresarios, con lo cual, bueno, tenemos, pues como os digo, una serie de socios y asociados. Entre los socios, pues fundamentalmente está la CEA desde aquí en Andalucía, a los que ya os digo que os agradezco mucho la participación.
Esta red agrupa a los servicios públicos de empleo, tanto del Algarve como de Andalucía, a las patronales, que son ellas, a los sindicatos y a las universidades y otros agentes sociales. Es muy completo y bueno, todo el mundo aporta y consigue que el proyecto entre todos funcione. Como ha dicho Miguel, hemos sido de los 7 proyectos reconocidos ante la Comisión, con lo cual pues, nos sentimos muy orgullosos y os pedimos la colaboración. Uno de nuestros objetivos principales es el reclutamiento para que vosotros, empresas que estáis ahí en el otro lado, podamos reclutar trabajadores y sobre todo que les asesoréis, que les podáis conseguir integrar en los mercados de trabajo de uno y otro lado, facilitando pues, la misión que tenemos encomendada de intercambio, ¿no? Entonces, muchas gracias a vosotros como empresas y ya vosotros desde la CEA os vais a encargar y desde otros, o sea, si vosotros las empresas necesitáis cualquier información, cualquier ayuda, cualquier asesoramiento en cuanto a la manera de proceder para el reclutamiento de trabajadores, podéis dirigiros en primer lugar a Miguel, que ya él os dirigiría donde hiciera falta, también a los puntos de los consejeros EURES que tenemos tanto en Huelva como en Ayamonte, y allí hay bastante información. Ellos van a dar toda la información que necesitéis. También estamos presentes en una página web que tiene la red EURES, donde también hay mucha información. Esa página web está ahora mismo en remodelación, pero ahora mismo todavía está en funcionamiento. Se va a hacer una reforma integral donde va a haber toda la información necesaria, pero que ya de momento os puede servir. También vamos a crear una app, en fin, que todo esto es por hacer visible el proyecto EURES Transfronterizo que tanto interés suscita en Europa y gracias al cual el SAE ha tenido un reconocimiento en un proceso de evaluación. Entonces nos interesa mucho contar con vosotros, con vuestra participación y con vuestro apoyo al programa. ¿De acuerdo? Y ya está, simplemente eso. Daros las gracias y que cualquier información que necesitéis está al frente Miguel y cualquiera de los puntos de apoyo que os he dado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Son temas que aparentemente sencillos, pero luego tienen su complejidad. Pero encontrando al experto es simple, además te lo explican muy bien. Yo he tenido aquí algunas consultas que nos han venido de empresarios y los consejeros EURES te hacen un acompañamiento integral, por decirlo de alguna manera, y al final solucionan el conflicto, el problema o la complejidad de cómo contratar o cómo tiene que hacerle el reconocimiento de una titulación, como sea. Lo que sea te lo solventa. Por eso, si no sabéis cómo localizarlos, estamos a vuestra disposición en la CEAE. Yo personalmente seguiré el asunto. Bueno, pues ya voy a hacer la introducción a los 2 expertos que hoy tenemos para hablar de la introducción al mercado laboral de Andalucía al Algarve. Tenemos al doctor Tiago Matos Fernández. Tiago, por favor, si puedes aparecer por ahí. Hola, buenos días. Es doctor en Derecho y tiene su despacho en Portugal, Lisboa. Nos va a acompañar los 3 seminarios que tenemos que os he ido comentando. Tiago, si quieres hacer una pequeña introducción y ya luego invitamos también a Jesús Boré. Muy bien, muchas gracias Miguel y María Eugenia y a este proyecto tan interesante, ¿no? Tan importante. Desde este lado de la frontera reconozco la importancia de la cooperación entre Andalucía y el Algarve y de verdad cuando hablamos de estos temas es difícil hablar solamente de la situación de un lado o del otro de la frontera, de verdad es transfronterizo, hay muchas cosas, muchos cambios, incluso desde el punto de vista de la inversión, de intercambio de servicios y trabajadores. Hay muchas cosas en común, lo que vamos a hacer claro en esta presentación hoy, además, y claro, si hay diferencias que vamos a intentar aclarar en el beneficio de todos que están participando en esta sesión. Muchas gracias por la invitación, es un honor y un placer. Sigo a vuestra disposición. Muchas gracias.
Bueno, Jesús, ¿te quieres unir ya y ya tú vas tomando la palabra y la conducción del acto? No, Jesús Boris también es doctor en Derecho, tiene tiene su gabinete de Derecho y una consultora internacional con más de 30 años de experiencia en el mundo europeo. Un conocido aquí en Andalucía, un prestigioso abogado y consultor. Jesús. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, María Eugenia. La verdad que como andaluz y medio portugués de espíritu y de corazón, me encanta ver cómo colabora la empresa pública y la entidad pública como la Junta y el Servicio Andaluz de Empleo con la Confederación de Empresarios y cómo nos acercamos a Portugal. El Algarve es mucho más pequeñito que Andalucía, pero toda Portugal y Andalucía y España en general tenemos unas relaciones fantásticas. Hace muchos años que venimos colaborando con Tiago en asuntos tanto de la Unión Europea como de la colaboración entre España y Portugal. Y para nosotros es una suerte que contéis con nosotros en este proyecto. Y por supuesto le quiero dar las gracias a todos los participantes que se han apuntado a este pequeño seminario. A través del chat lo vamos a invitar para que compartan experiencias, porque lo que se trata en este tipo de proyectos europeos es de crear redes, de crear colaboraciones y de sumar entre la parte pública, la privada, y estoy convencido de que muchos podrán aportar cosas interesantes. Por motivos personales sé que Tiago se va a tener que excusar porque ha surgido un inconveniente, pero bueno, estamos a su disposición. Yo les pediría que en las redes sociales, tanto a Tiago Matos Fernández como a mí, y por supuesto a la Confederación Empresaria, a la red EURES, nos contacten por LinkedIn, por el canal que ustedes quieran. Después van a tener nuestros correos electrónicos y tanto el de Tiago como el mío, igual que, por supuesto, Miguel y María Eugenia, estamos a su disposición más allá de este taller. Si te parece, Miguel, si quieres empezamos con la presentación. Yo ya voy a quitar la cámara nuestra y tú sigues con la presentación hecho y muchísimas gracias a los dos, Tiago. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Tiago, y comparto y empezamos, si os parece. Gracias, perfecto. Bueno. ¿Veis la pantalla ahora? Sí. ¿Ya se ve la pantalla de la presentación? Pone en modo presentación, pero se ve. Un segundito, porque no sé por qué no me aparece a mí. Ahora. Bueno, pues... Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, Tiago. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días nuevamente. Como bien le habíamos comentado, este tema lo hemos preparado entre el equipo de Tiago en Portugal, Juana Leal y yo, y nuestra intención es fundamentalmente, bueno, introducir el tema del mercado laboral, plantear una serie de cuestiones generales. Como les decía, el chat lo vamos a dejar abierto y cualquier cuestión podemos mantener después un debate y compartir ustedes sus experiencias y sus reflexiones en este ámbito. Y además de la presentación, el programa va a elaborar unas fichas donde vamos a resumir la información esencial para poder compartirla con ustedes. Y lo que se pretende es seguir profundizando y generando instrumentos y herramientas para facilitar el trabajo transfronterizo y que aprovechemos la sinergia y las oportunidades que el mercado portugués y el andaluz ofrecen. Simplemente, ustedes tienen que saber que la Unión Europea, la Comisión Europea, tiene un presupuesto muy generoso con Andalucía y con Portugal, con España y con Andalucía y el Algarve. Los fondos estructurales y el presupuesto europeo está estructurado para ayudar a las zonas más desfavorecidas. Somos regiones objetivo 1, necesitamos una gran inversión en infraestructura y los que llevamos muchos años trabajando en temas de la Unión Europea sabemos el gran esfuerzo que se ha realizado por fortalecer las infraestructuras y las instituciones de Andalucía, por supuesto también de Portugal. Entonces, EURES fundamentalmente se centra en el empleo y si ustedes ven las siglas es European Employment Service, es un servicio de empleo europeo y lo que pretende es crear una red de cooperación porque igual que estamos en un mercado único de empresas, de servicios, de trabajadores, hay que crear instrumentos para facilitar ese tipo de trabajo transfronterizo. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que pretende la red EURES? Es prestar servicios a los trabajadores
a los empresarios y a cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de libre circulación de personas, proporcionando información y asesoramiento en todo aquello que se necesite. Por tanto, EURES mira al empleador, a la empresa, pero también mira al empleado, y lo que pretende es aprovechar todas estas grandes oportunidades del mercado de la Unión Europea. Yo he tenido la suerte de residir en Bélgica, he tenido la suerte de residir también fuera de la Unión Europea, y el disponer de un mercado que no exige pasaporte, que te permite buscar trabajo libremente, que te garantiza los mismos derechos que los trabajadores locales, bueno, son privilegios que tenemos dentro de Europa, especialmente dentro de la Unión Europea, y que debemos aprovechar. Dentro de la red EURES, como ustedes saben, existe una gran plataforma a nivel europeo, tanto para empleados y trabajadores como para empresarios, y se generan una serie de recursos y de instrumentos que, bueno, pues nos facilitan esta búsqueda de trabajo en el extranjero. En España y Portugal tenemos 3 grandes EURES transfronterizos, el de Extremadura y el Alentejo, el de Galicia y el norte de Portugal, y el que estamos tratando, el de Andalucía y el Algarve. En las 3 páginas web, en las 3 redes que se han generado en entidades públicas y privadas, van a encontrar ustedes recursos muy interesantes. En el caso de Andalucía, pues como bien ha dicho María Eugenia, el EURES transfronterizo Andalucía-Algarve es un servicio especializado que cuenta con los principales actores vinculados al emprendimiento y a la generación de empleo, tanto en Andalucía como en el Algarve. Por eso, bueno, creo que es un lujo que en una red de esta naturaleza contemos con los socios portugueses y con las entidades públicas y privadas, y por supuesto con una serie de universidades y entidades de apoyo que también son fundamentales para crear lo que hemos hablado antes, estas sinergias de colaboración entre uno y otro ámbito. En ese sentido, aquí ven ustedes a los principales miembros de la red EURES. Como ustedes podrán imaginar, cuando hablamos de la Confederación de Empresarios de Andalucía, bueno, esta Confederación de Empresarios de Andalucía llega a todas las provincias, a todos los sectores económicos, pero al igual que estamos hablando de la red empresarial, pues ven ustedes a las principales entidades sindicales, ven ustedes también a universidades que están en la frontera y que fundamentalmente están centrados, y una parte de sus estudios y sus planes docentes pues tienen en cuenta la frontera que une el Guadiana más que separa, y tienen otra serie de entidades públicas y privadas como diputaciones, como institutos, y todo esto no solamente con entidades autonómicas como el Servicio Andaluz de Empleo, sino con las grandes o los grandes actores nacionales del empleo a nivel tanto del Ministerio español como portugués, para que todo esto genere lo que decimos, la sinergia y el intercambio de información, de recursos y de esfuerzos para que esto sea posible. Simplemente para que ustedes lo sepan, los técnicos especializados de esta red, como bien ha citado también antes, o han citado Miguel y María Eugenia, están a su disposición, y desde ayudarle con la difusión de ofertas de empleo a aquellas empresas que estén buscando trabajadores, los servicios de orientación para resolverle esas cuestiones que ustedes tengan, la información que muchas veces necesitamos cuando vamos a vivir al extranjero y a trabajar al extranjero, porque quiera o no, cruzar el Guadiana para nosotros supone otra lengua, otra cultura, otra forma de contratación y una serie de mecanismos, desde un contrato de vivienda a una serie de seguros para la familia, que por supuesto para el trabajador, que hay que tener en cuenta, y estos servicios profesionalizados y especializados de orientación nos pueden garantizar esa implantación, ese traslado, esa búsqueda de trabajadores de forma mucho más fácil y ágil. Todo esto, además, como ustedes saben, y veremos más adelante, la normativa no puede ser muy exigente en cuanto a la lengua. Hay, como ustedes saben, los portugueses nos ganan por goleada. Ellos ven desde pequeñito, desde chiquitito, como se dice aquí en Andalucía,
la televisión en versión original, hablan mejor idiomas que nosotros, por supuesto, hablan mucho mejor los portugueses el español, que los españoles desgraciadamente hablamos el portugués, y hablan mucho mejor otras lenguas, especialmente la lengua inglesa, ¿no? Entonces, el contratar a un portugués prácticamente garantiza que vienen con el idioma puesto. Desgraciadamente los andaluces tendríamos que hacer un esfuerzo porque no todos tenemos esa facultad y ese oído y ese aprendizaje que los portugueses han tenido, bueno, y que históricamente pues tienen ese plus que deberíamos aprender de ellos y empezar a aprender no solo su lengua y su cultura, sino, bueno, muchas otras, ¿no? Que ellos, por su propia apertura cultural, por su propia historia, han tenido siempre como un bagaje propio, ¿no? Dicho esto, insisto, toda esta información está disponible en sus páginas web y pueden visitarlas y complementar esta información. Aquí estamos simplemente introduciendo esta materia. Para introducir directamente ya el mercado laboral, hemos tomado unos datos básicos de la Junta de Andalucía. Portugal tiene menos desempleo que tiene España, pero tiene una estructura poblacional y muchos rasgos culturales similares. Hemos profundizado en los datos del mercado laboral de este mes de marzo, reciente, el marzo pasado, para que ustedes se hagan una idea de por dónde se está desarrollando y cuáles son las claves de este mercado laboral. Para que ustedes se hagan una idea, si analizamos la distribución porcentual en Andalucía de las personas demandantes de empleo, sorprendentemente, la horquilla más amplia la encontramos en las edades de 55 a 59 años. Como ustedes ven, es una distribución bastante proporcional de empleo, pero estamos teniendo problemas para ocupar a las personas con más experiencia. Eso es algo que, bueno, verdaderamente requiere un análisis, porque muchas veces se ha hablado de las dificultades para encontrar el primer empleo, la primera vivienda, pero sin embargo, pues el ratio de 20 a 24 años es del 6% y de 55 a 59 años es del 15%. Luego, si además analizan, salvo algunos supuestos que son mayores de 59 años, es decir, estamos teniendo mucha más demanda de empleo de las personas de mayor edad, de 59 en adelante, de 55 a 59, de 50 a 54, incluso de 45 a 49. Si ustedes suman 12%, 13%, 15 y 15, estamos hablando de un 55% de los demandantes de empleo tienen más de 45 años. Son los más formados, los que tienen más experiencia, pero los que más dificultades están encontrando o más están demandando este. Esto, bueno, nos debe hacer reflexionar, porque verdaderamente son personas con mucha experiencia. El segundo gráfico, y que desgraciadamente nos obliga a plantear, como vamos a ver en la segunda sesión, los temas de igualdad y los temas de género, es que 61 de las personas demandantes de empleo son mujeres. Verdaderamente aquí sigue habiendo una demanda superior de las mujeres en el empleo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que seguir trabajando para la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Si esto lo traducimos en el régimen transfronterizo, siempre es más fácil el desplazamiento para un hombre que para una mujer, desgraciadamente, porque nuestras culturas, tanto en España como en Portugal, hace que todavía la mujer siga siendo el principal sostén de la familia. Y o se muda, o se traslada, o emigra, aunque sea al otro lado del río, toda la familia, o para la mujer es mucho más difícil acceder al mercado laboral porque no tiene la flexibilidad que tiene el hombre en relación con la familia. Entonces este dato también es importante. Un tercer gráfico habla de, o refiere la formación o el nivel de instrucción de los demandantes de empleo. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de aquellos que están
demandando empleo son los que han recibido una educación general. No tienen una educación universitaria, pero sí han finalizado la educación general. Entonces, bueno, esto también nos tiene que hacer pensar porque estamos hablando de una emigración formada, una emigración preparada, con una educación general que le permite, que si estamos hablando de 635.747 demandantes de empleo, la inmensa mayoría, con una formación que les permite, bueno, acceder a diferentes tipos de profesiones, ¿no? Como ustedes ven, la formación especializada, que requiere una formación profesional técnica, una formación técnica de profesional superior, o un ciclo educativo universitario, pues desgraciadamente no existe tanta demanda de empleo. Esto es simplemente para que reflexionemos a grandes rasgos sobre la situación del mercado laboral, y estamos hablando fundamentalmente de Andalucía. Porque cuando hablamos de una comparativa del Algarve y Andalucía, el paro en Andalucía en el primer trimestre del 2023 es del 18,2% frente al 7%, que es la tasa media de la Portugal continental. Entonces, verdaderamente el desempleo es bastante superior en Andalucía que en el Algarve. Si ustedes ven los sectores, en Andalucía, como ustedes saben, nosotros tenemos una parte muy importante de servicios, especialmente el turismo sigue siendo un eje fundamental, y la parte agrícola, especialmente los que conocen la zona de Huelva, pues toda Andalucía, pero en Huelva además hay un cultivo intensivo que conocen bien, y luego hay una determinada industria, química, aeroespacial, dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces, bueno, como ustedes saben, el Algarve y Andalucía tienen el turismo como un eje vertebrador fundamental. Las últimas 4 veces que yo he volado al extranjero, lo he hecho desde Faro, el aeropuerto de Faro, con el de Málaga, son 2 grandes aeropuertos internacionales que atraen mucho turista internacional y que eso permite disponer de vuelos muy baratos para viajar fuera. El eje aeroportuario está uniendo mucho a Andalucía y el Algarve, es decir, somos muchos los andaluces que volamos a Faro, somos muchos los andaluces que invertimos en Portugal, que emprendemos en Portugal y viceversa. Entonces el tema turístico no solamente nos une a las 2 comunidades autónomas, sino está uniendo con toda Europa. Eso está generando el sector turismo, el sanitario, porque muchos, como ustedes saben, muchos europeos vienen a retirarse y a jubilarse a Andalucía y a Portugal, y eso está generando toda una industria de servicios alrededor de este mercado, ¿no? Por supuesto, la parte tecnológica, la parte agrícola y bueno, el alquiler de vehículos, todos estos servicios que verdaderamente pues están generando una conexión más fuerte de nuestras economías. Dicho esto, si hacemos un análisis, lo hemos hecho un poco más global. España, bueno, tiene el nivel de Galicia y de Cataluña en cuanto a la movilidad geográfica de los portugueses, pero bueno, con Castilla y León somos la segunda, y bueno, y el País Vasco, por supuesto, y Madrid, porque como ustedes saben, bueno, uno suele emigrar donde hay más oportunidades, donde hay más inversión y donde hay más capital. Cataluña y Madrid, pues son los ejes económicos de España, con el País Vasco, pero después ya está Castilla, León y Andalucía, y Galicia, por supuesto, por esa frontera que tiene con el norte de Portugal, bueno, norte de Portugal, que es el origen de la historia portuguesa y que, bueno, que tiene unos vínculos históricos con Galicia muy importantes. Pero si ustedes ven los porcentajes, por los sectores, por las industrias, cada vez está diversificando más el sector, al igual que ocurre con los portugueses en España, los españoles, pues, solemos ir a Lisboa, pero también el norte de Portugal tiene una parte importante, pero si ustedes ven, ya parte del Alentejo y Faro y la parte del Algarve, pues está verdaderamente atrayendo a más trabajadores españoles y principalmente andaluces, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen ahí un análisis de los diferentes sectores, pero como ven, cada vez estos sectores se amplían y se diversifican mucho, ¿no? Todo esto, además de por las oportunidades económicas, viene favorecido por los principales
textos normativos que regulan y que facilitan y permiten este intercambio de empresas y de trabajadores. Hay que tener siempre la visión del empleado, pero también del empleador. Como ustedes saben, hay un reglamento y una directiva. Ambos regulan fundamentalmente la libre circulación de trabajadores. Como ustedes saben, un reglamento europeo tiene efecto directo, vinculante y de forma inmediata en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Una directiva requiere de una transposición, requiere de que el Estado, independientemente de dónde nos encontremos en la Unión Europea, alcance los mismos objetivos, pero permite una cierta flexibilidad en cuanto a los medios para alcanzar esos objetivos. Les pongo un ejemplo. Tenemos una sociedad europea, como en España, por ejemplo, tenemos una sociedad limitada con un capital mínimo de 3.000 euros, una sociedad anónima con un capital mínimo de 60.000 euros. Pues existe una figura jurídica en la sociedad europea con un capital mínimo de 120.000 euros, regulada por un reglamento europeo, que permite que constituyamos una sociedad que, igual que los trabajadores, esta empresa se pueda mover libremente por todo el mercado. Un reglamento, luego, ¿qué quiere decir? Que toda sociedad se debe constituir en Europa, en cualquier Estado miembro, con ese reglamento y con un capital mínimo de 120.000. Sin embargo, hay una directiva que regula cómo deben participar los trabajadores en las decisiones de esa empresa. Por ejemplo, si la empresa decide trasladarse de un Estado miembro a otro. Y en Europa, pues existen distintos modelos de representatividad de los trabajadores en sus relaciones con la empresa. En España tenemos un sistema principalmente sindical. Luego, la directiva obliga a que se consulten determinadas decisiones a los representantes sindicales. En Alemania hay un órgano de supervisión, un supervisory board, en el que forman parte los trabajadores y que toma determinadas decisiones. Lo importante es que los trabajadores participen de esa decisión, pero cada país, porque es una directiva, debe cumplir con ese objetivo de forma diferente. Y por eso, bueno, en el sistema español se adopta la parte sindical, en el alemán otro sistema diferente, pero al final los trabajadores son cosas. Bueno, pues para la movilidad de trabajadores tenemos tanto reglamento como directiva y toda una serie de normativas que ya han sido traspuestas y han sido desarrolladas por los Estados miembros para garantizar los derechos de estos trabajadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues, fundamentalmente, que no solamente se tenga la capacidad y la libre posibilidad de trabajar en otro Estado miembro, sino que contemos con todos los derechos para hacerlo libremente y que este principio de libre circulación de trabajadores se respete, tal y como establece el artículo 45 del TFUE, del Tratado de Funcionamiento de la Unión. ¿Cuáles son las claves de esta normativa? No quiero hacer un webinario aburrido, legal y perderme en determinados desarrollos normativos. Pero la libre circulación beneficia primero al mercado, porque no es lo mismo un mercado como el andaluz o el algarve, que sumemos nuestro mercado y a eso lo sumemos conjuntamente con el de toda la Unión Europea. Eso ofrece más oportunidades para la empresa, para los trabajadores y nos permite, bueno, disponer de un mercado mucho mayor. Por otro lado, permite mejorar el mercado porque unos aprendemos de los otros y el hecho de obtener un empleo remunerado muchas veces superior en otro país te obliga y te permite ir siendo más competitivo y exigiendo más capacidad a los trabajadores, pero también rentabilizando más los salarios y los trabajadores disponiendo de más oportunidades. Normalmente esta libre circulación va acompañada de educación, de aprendizaje, de formación profesional, porque un trabajador que normalmente se desplaza a otro país abre su mente, porque no solamente trabaja afuera, conoce otra cultura, conoce otra forma de trabajar, conoce otros idiomas, conoce toda una serie de oportunidades que se suman a su empleo y que eso también se adquiere como un bagaje personal. Y para las empresas que se nutren de trabajadores extranjeros, siempre tener ideas nuevas, tener personas que vienen con ganas de trabajar, con una visión de la empresa innovadora, aporta valor, ¿no? Y bueno,
el hecho de compartir tanto las empresas como los trabajadores este tipo de experiencia aporta valor. Por supuesto, esto conlleva una serie de derechos sociales y el principal de ellos es el de igualdad de trato. Dentro de la Unión Europea, la igualdad de trato y la no discriminación son pilares fundamentales. Y, por supuesto, el conocimiento de un idioma debe ser razonable, pero no podemos pedir a alguien que se incorpore al mercado laboral o pedirle a alguien que necesitamos en nuestra empresa que sea bilingüe desde el primer día. El conocimiento de un idioma debe ser razonable y necesario, por supuesto, para el puesto de trabajo, pero debe adecuarse a lo que el trabajo en sí mismo necesita. En España todo esto está ampliamente regulado, no solo en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de Seguridad Social, sino incluso para los autónomos tenemos los trabajadores por cuenta ajena con un Real Decreto que específicamente regula la entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, incluso no solamente de la Unión Europea, sino del espacio económico europeo. Como ustedes saben, hay otros países, cuando se inició el movimiento europeísta, los que perdieron y los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Francia se unió a Alemania, a Italia, con Bélgica, Holanda y Luxemburgo y crearon lo que ahora es la Unión Europea, pero hubo otro movimiento con otros países que sigue vigente, donde hay una serie de estados que siguen formando parte, pero la mayoría se ha incorporado a la Unión Europea. El Reino Unido, que ha salido de la Unión Europea, ahora seguirá siendo y formando parte de este espacio económico europeo, con otros países como Suiza, como Noruega, etc. Y por supuesto, también hay un decreto hace mucho tiempo que se ha modificado en varias ocasiones para los trabajadores que trabajan por cuenta propia, ¿no? Dicho esto, en Portugal, pues, el empleo, el Código de Trabajo, pues también tiene una regulación laboral bastante desarrollada y que, bueno, nos ha aportado el equipo de Tiago y con el que, bueno, hemos visto que verdaderamente se garantizan exactamente los mismos derechos que tenemos. Dicho esto, la clave, tanto para el que busca empleo como para la empresa que busca trabajadores, cómo encontrar. Entonces, como bien hemos dicho, hay unos servicios públicos de empleo en ambos lados ambas orillas del Guadiana, que están trabajando muy activamente para sumar estas oportunidades transfronterizas a las oportunidades que ya venían tradicionalmente teniendo en el ámbito regional o nacional. No solamente existen servicios públicos, sino que cada vez hay más agencias de colocación, empresas de selección, empresas de trabajo temporal, tanto profesionalizadas y especializadas en determinados ámbitos, como para intentar movilizar contingentes, etc. Como ustedes saben, simplemente a título de ejemplo, pues si hacen falta 25.000 personas para recoger la fresa en Huelva, las empresas tienen una serie de apoyos públicos. Ustedes conocerán estos contingentes, donde España tiene acuerdos con Marruecos, Ecuador, Honduras y ahora se están estableciendo con otros países como Guatemala, donde los trabajadores se contratan extranjeros como fijos discontinuos durante 4 años para trabajar 9 meses de temporada como máximo al año, garantizándoles tanto el viaje como el establecimiento, etcétera, porque no hay trabajadores suficientes para recoger la fresa. Estos contingentes y esta puesta a disposición pública, por supuesto, está abierta a trabajadores del Algarve. Por supuesto, existen otros mecanismos privados y muchas empresas han buscado la forma de contratar a los trabajadores que han necesitado, y a medida que se desarrolla nuestra economía es más necesario encontrar estos trabajadores para los trabajadores primarios. Por eso hay agencias de colocación, especialidades en el sector turístico, en el sector agrícola, en diferentes. Los medios de comunicación que ustedes ven tanto en Andalucía como en el Algarve, especialmente en Huelva, que es la provincia más cercana a Portugal, cada vez son más frecuentes todo este tipo de noticias y de oportunidades. Y como la red, internet y aplicaciones de todo tipo
pueden ustedes ver las aplicaciones que ya tienen algunos servicios de empleo, como el SAE. Verdaderamente facilita mucho esta búsqueda de oportunidades. Y por supuesto, los contactos personales, esta red que se ha creado en EURES, todas estas relaciones público-privadas está facilitando, bueno, buscar tanto trabajadores para la empresa como empleo para los que lo necesitan, ¿no? Y por supuesto la colaboración entre trabajadores autónomos. Para que ustedes se hagan una idea, a nivel español tenemos el portal de empleo Empléate, en el que ahora mismo hay 44.000 puestos de trabajo disponibles, 21.000 ofertas de empleo. Las plazas de empleo público, como ustedes saben, son un poco más restrictivas porque muchas veces se exigen una serie de requisitos donde el trabajo internacional es más complicado, pero ya hay casi 787.000, sí, casi 790.000 personas registradas y 65.000 empresas aproximadamente. Si ustedes, yo les recomiendo que analicen y que vean la aplicación del Servicio Andaluz de Empleo. Bueno, no solamente establece una serie de instrumentos que agilizan mucho la búsqueda de empleo, sino que incluso tiene campañas específicas, como el caso que antes les citaba de las campañas agrícolas, ¿no? Con el servicio Flecha, pues le permite a ustedes buscar una serie de oportunidades. Ahora mismo, igual que hemos comprado la parte española, pues la parte portuguesa, ustedes pueden ver las ofertas de empleo y todo lo que hay en estos momentos en Portugal. Siempre teniendo en cuenta que en algunos supuestos, como hemos explicado, de función pública, pues hay que tener en cuenta unos requisitos específicos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Por un lado, bueno, vamos a centrarnos tanto en la parte del trabajador que busca empleo como en la empresa que busca trabajar. Inicialmente, vamos a ver, tendemos a buscar empleo de forma masiva, a disparar currículum como si fueran palomitas. Un currículum vitae y una carta de presentación requieren primero de un conocimiento de a quién la dirigimos. Si tenemos una especialidad en un determinado sector y queremos cambiar de sector, pues hay que darle una vuelta al currículum y a la carta de presentación, porque si le vendemos patatas a alguien que está comprando limones, pues por muchas patatas que hayamos hecho, no le interesa. Entonces, lo primero que hay que saber es qué estamos buscando, qué queremos, y adaptar nuestro currículum, incluso tener varias versiones de currículum y cartas de presentación, que nos haga atractivo nuestro perfil al destinatario. Normalmente una candidatura, lo primero que pretende es que la lean, que interese, y como ustedes saben, existen, en la red EURES existen muchos instrumentos para ayudarle a ustedes a preparar bien ese currículum. Este currículum debe ser claro, debe ser selectivo, debe ser completo, y por supuesto, si a ustedes después del currículum le llaman para una entrevista, si le escriben por interesándose en usted, ese es el fin del currículum. Después son ustedes los que en esa entrevista podrán ganar esa oportunidad de empleo. Si el currículum directamente le permite alcanzar el empleo, eso sería perfecto. Entonces, como ustedes saben, hoy en día nuestro currículum muchas veces ya está escrito en las redes sociales. Las empresas portuguesas, igual que las españolas, navegan por internet, googlean nuestro nombre y ven qué existe de nosotros. Entonces, desde cómo denominemos nuestro correo electrónico, y si nuestro correo electrónico parece más o menos profesional, o es un correo personal, que suena de determinada manera, infantil o tal, hasta lo que tenemos publicado en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, a nuestra historia pública, bueno, pues son muchas las empresas que analizan estos antecedentes y que, aunque no hayamos citado algo en nuestro currículum, conocen. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque además ahora mismo con la inteligencia artificial saben que hay una serie de programas que sorprenden por la cantidad de información que hay, pues obliga a ser cautos a la hora de buscar empleo y trabajar no solamente en nuestro currículum, sino en nuestro perfil en las redes sociales. Eso además obliga
a que estemos preparados para estas pruebas psicotécnicas, profesionales, de dinámicas de grupos, y que por supuesto conozcamos algo de Portugal, igual que los portugueses deben conocer de Andalucía, si queremos ir a ese mercado, porque bueno, a todo el mundo le agrada que, aparte del interés personal y profesional, pues haya un interés cultural y que permita facilitar esa integración, porque uno sepa pues qué se come en Portugal, cuál es el horario de Portugal, cuáles son la cultura y las fiestas y las prácticas laborales en Portugal, y que uno sepa dónde se está metiendo, porque eso siempre garantiza que esto pueda funcionar mejor. Entonces, bueno, insisto, el currículum de una forma concisa y simple. Existen modelos como Europass que nos facilitan incluso los apartados de este currículum, y bueno, como creo que muchos de los que están participando, por lo que veo, son expertos en recursos humanos, simplemente les pediría que a lo que ya conocen añadan lo que es requerido para una experiencia transfronteriza e internacional. Por supuesto, el idioma, la cultura y un poquito, bueno, el formato, el estilo, para que el receptor reciba mejor esa información. La carta de presentación, como ustedes saben, es clave y debe reflejar tanto las pretensiones del empleado como la satisfacción de las necesidades de la empresa. Un empresario lo que quiere es que le busquemos soluciones, no que le demos problemas, y nuestras cartas de presentación deben presentarnos como una oportunidad, como una solución, como un trabajador en el que invertir y al que darle esa oportunidad de desarrollo. Bueno, como ustedes saben, en Portugal y en Andalucía, Algarve y Andalucía, tenemos una cultura similar, aunque diferente, pero tenemos todos los instrumentos para ser entrevistados vía GoToMeeting, Zoom, Teams, que verdaderamente una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es la cultura de la comunicación virtual. Los que llevamos muchos años viajando no hemos tenido más remedio que hacerlo siempre, pero ahora muchas empresas se han dado cuenta que se ahorra incluso tiempo, recursos y dinero pues con una entrevista online, y que muchas veces pues hay que estar preparado también, no solamente para preparar el currículum y la carta de presentación, sino para estos procesos de selección online que cada vez son más hábiles. ¿Cómo buscar empleados? Bueno, pues como ustedes saben, y hemos hablado muchas veces, yo, aparte de abogado, soy empresario y por supuesto también he trabajado por cuenta ajena y he sido autónomo. Creo que el aporte de valor es fundamental, y empleados que aportan valor, valor técnico, valor social, valor cultural, que hacen equipo, que permiten aportar valor en cualquiera de los ámbitos, son fundamentales. En mi empresa siempre que he podido he tenido trabajadores extranjeros, porque esa visión internacional, esa experiencia internacional, esa forma diferente de ver las cosas es un mecanismo de innovación que viene intrínseco con la mera incorporación de trabajadores extranjeros. Esto de incorporar trabajadores extranjeros se puede deber tanto a la escasez de recursos, como ustedes saben. A pesar del desempleo que tenemos en España, hay trabajadores que no quieren hacer determinado tipo de trabajo y nos obliga a los empresarios a buscar trabajadores en determinados sectores, por escasez, por falta de recursos laborales, que por supuesto primero tenemos que intentar encontrarlos en España, pero si no lo conseguimos, pues se permite y se abre esa oportunidad a los europeos y a los extranjeros. Pero también existe el conocimiento técnico, la aportación de valor, la parte comercial. Queremos abrir mercado, queremos ampliar nuestro negocio, queremos que nuestros servicios turísticos no solamente estén en Huelva o en Cádiz, sino que se extiendan a Portugal, y eso nos obliga a encontrar trabajadores técnicos, profesionales y especialistas. Por eso en Portugal hay también muy buenas agencias de colocación, igual que se han desarrollado en Andalucía, para empresas de selección, para empresas de trabajo temporal, para facilitarnos todo este tipo de cosas. Insisto,
No he querido entrar aquí en todos los portales especializados en la aplicación y redes sociales para no extenderme, pero bueno, las ferias de empleo, los contactos, la propia red EURE tienen, y no lo he traído para que sean ustedes también los que entren en la página de la red EURE y vean que estos servicios, tanto a través de la red como de estas agencias, pues está garantizado y ofrecen numerosas ofertas. Entonces, bueno, simplemente para ir finalizando, hay una serie de recomendaciones que son claves. Por supuesto, utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición. Esta red es un recurso, pero existen muchos otros que directo o indirectamente se puede acceder a ellos, bien por esta red o por otros medios. Debemos intentar aplicar procedimientos de selección estructurados, es decir, muchas veces cuando uno busca trabajadores en el extranjero, hablo fuera de la Unión Europea, pero incluso dentro de la Unión Europea, en el mercado de la Unión Europea, como en Portugal, debe estructurarlo porque normalmente son trabajos temporales recurrentes o son puestos específicos que va a tener que desarrollar desde el punto de vista comercial o técnico a medio y largo. Es bueno estructurar esa planificación de integración de trabajadores extranjeros. Como ustedes saben, la preselección y los trabajos temporales son bastante más complicados en la parte transfronteriza, salvo que sea un trabajo temporal. El desplazarte personalmente o el desplazar a tu familia requiere de una serie de compromisos y obligaciones por ambas partes diferentes al contratar a alguien en tu propia ciudad, porque esa mudanza, ese cambio, normalmente pretende establecer relaciones a mediano y largo plazo. Y, bueno, todo lo que permita preparar previamente a esa contratación a estos trabajadores es fundamental para que el trabajo sea exitoso. Por eso llega un punto en el que hay que ir más allá de la agencia de contratación y debe existir una relación directa entre la empresa y los trabajadores. Entonces no hay que tomar decisiones precipitadas, hay que definir muy bien lo que buscamos y hay que elegir bien, pues, para que esto... Portugal tiene una cosa de la que creo que España debe aprender, y el Algarve se está convirtiendo en un gran centro, por supuesto el Algarve y también Andalucía, de nómadas digitales, de trabajadores que temporalmente trabajan en Portugal porque aprovechan nuestra calidad de vida para trabajar y vivir en Andalucía, aunque su empleador esté fuera. Portugal está haciendo un esfuerzo regulatorio muy importante y está ofreciendo lo que se llama una alfombra roja fiscal y café muy baratito para que estos nómadas digitales, que normalmente son profesionales de gran capacitación, se alojen en Portugal y desde ahí trabajen con estas empresas tecnológicas digitales por todo el mundo. Este es uno de los temas que vamos a tratar en los próximos webinarios. Esperamos y queremos su feedback para ir mejorando en los próximos 2 que tenemos que realizar para tratar el tema de igualdad, el tema del trabajo online, y el trabajo virtual y el trabajo a distancia en sus modalidades que se han implantado a través de la pandemia del COVID-19. Pero luego vamos a ver también el tema fiscal, tanto para las empresas tradicionales como para estos nómadas digitales. Y desde ya le estamos invitando a estos webinarios que esperamos sean igualmente de su interés. Dicho esto, yo les quiero dar nuevamente las gracias a todos ustedes por su atención. He sido un poco breve, aproximadamente media hora de exposición. Ahí tienen el correo electrónico tanto del doctor Tiago Fernández como de Juana Leal y mío. El de Juana Leal es J. Leal y el mío es J. Bores, de Jesús Bores. Y bueno, y estamos todos a su disposición. Esperamos que esto haya sido de utilidad. Pondremos a su disposición en los próximos días la ficha que resume toda la información que hemos tratado en este webinario. Y sin más, me gustaría, bueno, pues abrir el debate. Veo que hay una pregunta en el chat. Si tiene alguna consulta, por supuesto, abrimos el chat y devuelvo, cierro la presentación
y devuelvo la palabra a la CEA. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Ahora es el momento del coloquio. Perfecto. Si alguien quiere participar, le agradecería que hiciese la consulta en el chat. No sé, Miguel, si podríamos darle incluso la palabra o simplemente a través del chat vamos planteando cuestiones, como ustedes prefieran. Probablemente se pueda, si alguien la toma, le puedo permitir hablar. Perfecto. Lo tiene que decir, pero que lo diga a través del chat, que es la manera. Aparte de las actividades de los seminarios online, también vamos a realizar actividades de networking, una actividad de networking. Todavía no se ha cerrado la fecha, pero una actividad presencial. Lo haremos en Ayamonte o en San Antonio Vilamaura, en algún lugar en los 20 o 30 kilómetros cercanos al Guadiana, que se separa los dos. Veo algunos conocidos entre los participantes, como un abogado, Jesús Burgos, que además ha sido guardameta internacional, y bueno, no sé a ver si se anima a hacer alguna preguntita. Y veo muchos especialistas en recursos humanos. También, aparte de preguntas, si quieren compartir experiencias, por favor, adelante. Pero voy a darle la palabra a Jesús Burgos, ha levantado la mano, pero un momento a ver si soy capaz. Jesús, tengo que encontrarlo dentro de los... Y se le permite, tú también creo que después, aquí está, permitir hablar. Ya, Jesús. Tienes que abrir el micrófono, muy bien. ¿Estás hablando, Jesús? No se te escucha. Ya no tienes el micro bloqueado, pero no se te ve. Has cerrado el micro ahora, Jesús. Te lo vuelvo, venga. Jesús. ¿Hola? No, lo cierra ya. A lo mejor esta modalidad no permite. Bueno, Jesús, si no te importa escribir en el chat lo que quieras plantear y nosotros lo comentamos. Yo le pediría a los participantes que si alguno tiene experiencias transfronterizas, tanto desde el punto de vista del empleador como del empleado, que las comparta. Si es posible, claro. Te amplia, aquí tiene el micrófono apagado, por eso no lo... Sí. No lo sé. No sé si escribirá algo o qué problema tendrá tecnológico, la verdad. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia o alguna aportación o consideración, algo que pueda aportar valor a... Aquí estamos para intentar compartir y aprender. No. Bueno. Bueno, esto es normal también, ¿sabes? No... bueno, pues viendo que nos animan, yo lo que sí os agradezco la asistencia. En breve os vamos a mandar un cuestionario para que evaluéis esta actividad de calidad, pero también va a ir ampliado en el sentido de como tenemos programadas actividades, las primeras sí ya bien tienen nombre y apellido, por ejemplo, fiscalidad, teletrabajo, igualdad, temas que os interesen. Pues si queremos podemos llamar al consejero Eures de Ayamonte o el de Huelva para que explique cómo pueden ayudar desde allí o por organización, tener una reunión con él. Lo que entendamos los empresarios nos van a atender desde el SAE para que podamos organizar y llevamos adelante este proyecto de Eures. Miguel, en la próxima sesión, como le hablábamos, el doctor Tiago ha tenido un problema personal familiar muy grave esta mañana y no puede estar presente, pero esperamos que en los próximos webinarios contemos con alguien portugués también para que podamos plantear cuestiones, dudas y cualquier tema de interés, especialmente en búsqueda desde el punto de vista tanto del empleador como del empleado. Por eso cualquier cuestión que quieran tratar,
el equipo del doctor Tiago es un equipo muy especializado en temas legales, en temas de consultoría. Entonces, aprovechen para cualquier duda o consulta que tengan para poder realizarla porque se la va a solventar correctamente. Bueno, pues sí, como no más, ya lo damos por concluido esta primera actividad, este primer seminario online. Agradeceros de nuevo la asistencia y os iremos convocando dentro de un par de semanas a la siguiente actividad y continuamente os enviaremos el seminario. Muchas gracias, Jesús, por tu conocimiento, tu ayuda y tu exposición. La grabación va a quedar subida en breve en la web del proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve. Googleáis y sale perfectamente. Y nada, a vuestra disposición, a quien la sea. Muchísimas gracias, muy amable, muy amable. Gracias.